que tengo más tiempo. Fui a 20 lugares el sábado. No conseguí ni espirales. Me queda una espiral para hoy a la noche. Es una locura. Y además llamé a distintos lugares. No hay en las farmacias, no hay en los negocios, no hay en los almacenes, no hay en los supermercados. La verdad, a mí ¿sabes lo que me da bronca? Que encima, digamos, no solamente que me siento no cuidada, me siento descuidada en un montón de cosas por parte del gobierno. Pero en las cuestiones de salud, todo lo que ellos creen que no invierten, porque para ellos es un gasto, en realidad es pan para hoy, hambre para mañana. Porque el costo de toda la gente colapsando las guardias del sistema sanitario público, finalmente es mayor que haber hecho prevención, campaña y eventualmente, si es necesario, vacunación. Yo, como a diferencia de Adorni, no voy a hablar al pedo, porque Adorni es un vocero, tiene que decir lo que tiene que decir en base a los que le transmiten lo que saben. Claro. Ahora, si no sabes un pedo, callate la boca, porque en estos casos la desinformación es muchísimo peor. Y en todo caso, justificar algo de lo que tampoco tenés idea, te hace cómplice. Es mucho más barato, lo que decía Carla es muy importante, mucho más barato repartir en los sectores populares, que han sido los más afectados por el dengue, porque como viven en condiciones complicadas, ahí se junta mucho charco y demás, a ellos cuidarlos, comprarles repelente, mucho más caro que después tenerlos colapsando las guardias. Como todo. Como todo. Mucho más barato. Pero una locura lo que han hecho. Pero aparte, consigan repelente, perdón, ¿no? Digo, si no hay repelente, no puede ser que en un país no haya repelente. Pero si hay que, déjense de joder. Se puede hacer de otra manera. También es curioso esto de echarle la culpa al kirchnerismo porque no se hizo campaña antes y acá, como vos decías, Pablo, arrancó un poco tarde. También hay mucha incertidumbre con el tema de las vacunas. De hecho, recordemos que el propio Milei no se quería vacunar en la pandemia contra el coronavirus y que se terminó vacunando para ir a dar charlas al Uruguay. Qué lástima. Y por otro lado, lo de Mirta, que decía que no nos están cuidando. Antes había dicho que tenía miedo a opinar porque había represalia. Después a mí me dijo, nunca tuve miedo, pero no opino más. Ahora vuelve a opinar y dice, no nos están cuidando, y creo que es genuino. Pero yo me acuerdo, Pablo, que vos acá contaste algo puntualmente de lo de Mirta. Javier Milei fue a la mesa de Mirta un par de veces y me acuerdo que a partir de lo que vos una contaste, con Fátima y otras. no mejoró mucho la relación. Inclusive se empeoró el tema de cuando Milei likea un tuit que decía... Sobre la nieta, no entremos. Sí, sobre la nieta que... Pero la familia creo que ahí Perdón, cambió. Pablo, te quiero sumar algo. Yo me acuerdo, digamos, al gobierno de Alberto creo que le criticaría el 99% de las cosas. Pero hay algo que yo me acuerdo del gobierno de Alberto, que es la cara de Bisotti, que era la ministra de Salud. Por lo menos la que no me digas que no conoces al ministro de Salud de ahora. ¿Cómo puede ser que el ministro de Salud no esté dando la jeta en este momento o tratando de resolver algo, por el amor de Dios? ¿No sería lo mismo? No te agradezco. Igual ya en pandemia, ahora que hablas de la pandemia, recuerdo al ministro de Salud saliendo a hablar en aquel momento de lo preocupante que ya en época de COVID era el dengue. Claro. Que no se hablaba del dengue porque el COVID era obviamente... No lo era en Buenos Aires. Pero en época de COVID yo escuché a los médicos en diferentes medios diciendo, ojo, bueno, no dejemos afuera el tema del dengue porque era altamente preocupante. Pero lo que pasa es que la pandemia mundial del COVID hizo que tal vez no se ocupen tanto de Mariana, ese tema. pero después hubo campañas contra el dengue, que acá recién arrancó oficialmente, sabemos. Sí, pero eso es algo que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. El martes la campaña. El martes arrancó la campaña nacional de concientización. Ya voy con Guillermo. Antes te muestro esto porque quiero que opines de esto, Guillermo, justamente. Lo que cuenta el colega Leandro Renú en página 12. Algo parecido pasó en estas horas con la multinacional SC Johnson. Remarcó fuerte el OFF, el repelente más famoso que llega a venderse hasta 8.000 pesos en farmacias. El clásico, sí, el clásico. Acá para chicos ya está en 14 lucas. Sí, no sé el tamaño tampoco, ¿no? Sí, en los comercios en general no hay producto, aún con las remarcaciones, pero el gobierno solo reacciona pidiendo piedad. SC Johnson es la multinacional estadounidense que además fabrica el Raid y es dueña de casi 9 de 10 repelentes y mata mosquitos. Desde enero del 23, según datos del sector, subió 1000% los precios. 1000% los precios. ¿Por qué dice piedad? Porque cuenta antes cómo Caputo está llamando por teléfono a las empresas de consumo masivo pidiéndoles por favor que suban menos de 10% cuando todas estaban remarcando 15% en este mes. A ver que explique Moreno cómo se hace esto. Abordarlo, pero sí, viene al tema. ¿Se puede lograr que haya más repelente? Sí, claro. ¿Cómo? Las empresas tienen que garantizar el abastecimiento. Es obvio que hubo
una demanda. La demanda exagerada, es más pero grande, obvio, podés generar los mecanismos para que rápidamente. No estás hablando de un ciclo Te pregunto, de 6 meses. Déjame que te pregunte más. ¿Cómo haces? No, bueno, eso obviamente hay muchos productos que son importados. Hablas con la empresa prioriza la producción. Y vos le Una priorizás la semana, en 10 importación. semanas, en 10 días la cosa está. Volvemos a los subsidios. Es simplemente hablar. Es simplemente hablar. Que Ahora, no haya, o sea, que no haya ahora. es un problema del repelentes, es un problema del secretario de gobierno. Comercio. Es un problema del secretario de Comercio. Pero vamos a otro tema.